Buenos días, estudiantes de Español 5. Hoy van a tomar apuntes sobre la Revolución Mexicana. Ayer vieron un video de la Revolución Mexicana que dio más información alrededor de la revolución, pero vamos a hablar de las personas en particular hoy y la sucesión más o menos o el orden de los eventos de qué pasó. Bueno, no vamos a terminar todo hoy, vamos a terminar el miércoles en clase, pero lo que quiero que hagan es que sacan una hoja de papel y escribes las diferentes personas y qué hicieron. Su papel más grande en la Revolución Mexicana. Quiero que sabes quiénes son las personas después. Eso es uno de los objetivos. Entender cuáles son las personas de la Revolución Mexicana y cómo influyeron a la revolución. Entonces, la Revolución Mexicana, bueno, si quieren pausar el video para que busquen un papel para escribir, pueden. Pero la Revolución Mexicana empezó el 20 de noviembre en 1910 en México, obviamente. En ese tiempo, Porfirio Díaz fue el presidente de México por 31 años. Entonces fue en dos diferentes partes, pero durante ese tiempo solo unas personas tenían el poder. Entonces solo algunas personas tenían el poder en ese momento. El pueblo no podía opinar sobre sus problemas. Entonces las personas normales no podían opinar sobre los problemas de qué estaba pasando y no podían elegir a sus gobernantes. Entonces no podían elegir al presidente, por ejemplo. Entonces el reino de Porfirio Díaz se conoce como el porfiriato. Y escribir eso malo. Debe ser porfiriato. Ah, Fue 30 años de mejorar la economía. Y aunque las personas normales no podían opinar, sí verdaderamente mejoró la economía. Pero los ricos se enriquecieron más. Entonces las personas que eran ricas volvieron más ricas durante ese tiempo. La economía se mejoraba porque hicieron ferrocarriles, carreteras y minas en México. Entonces creó más trabajos, pero trabajos que los ricos iban a recibir el dinero más o menos al final. Pero no estableció ningún programa social. Entonces, eso era uno de los fallos de Porfirio Díaz. Entonces, ¿cómo vivían los mexicanos durante esa época y ese tiempo? Los mexicanos trabajaban 12 horas o más al día. No iban a la escuela y no recibían dinero. Eran maltratados. Entonces, vivían mal. ¿Sí? Si puedes ver en las fotos unos ejemplos de viven como campesinos, podemos decir. Entonces, aquí hay un caricatura más o menos de cómo trataban los hacendados o las personas, los ricos en México, a los campesinos o las personas del campo o de la tierra, o countrymen, en este caso las personas normales, cómo trabajaban duro para el hacendado. Puedes ver que está relajando mientras el campesino es como su esclavo más o menos a la tierra. Entonces, puedo volver. Entonces había mucho de la tierra estaba en pocas manos. Entonces la mayoría de la tierra de México estaba en las manos de los hacendados, que no habían muchos porque no había mucha gente que estaban ricas para tener tierra. ¿Qué hicieron los mexicanos? Obviamente no estaban felices con lo que estaba pasando. No podían opinar en lo que estaba pasando. Entonces, después de tanto tiempo, hubo mexicanos que querían participar en la política y no podían hacerlo porque todos los puestos estaban ya ocupados por hombres muchos más viejos. Entonces,
querían personas nuevas en el gobierno y no podían cambiarlo. Después de muchos años, Díaz dijo que México estaba listo para la votación o democracia y los mexicanos le creyeron. Entonces, la próxima persona que está formando es esta persona que es Díaz. Entonces, los mexicanos tenían un candidato para el próximo presidente. Fue Francisco I. Madero. ¿Qué hizo Madero? Madero consideraba que Porfirio Díaz no debería volver a reelegirse. Entonces, no debe estar en el gobernante otra vez. Pero, ¿cómo iban a cambiar eso si no podían votar? Eso digo. Junto con las otras personas, Madero fundó el partido antireeleccionista. Entonces, un grupo contra la reelección de Porfirio Díaz, que lo lanzó como candidato a la presidencia de la República de México. Entonces, después, Madero viajó por el país dando a conocer sus ideas políticas a todo el país para que eligieran a él, aparte que Díaz, ¿verdad? Entonces Madero también escribió un libro sobre cómo iba a ser el próximo presidente o cómo iba a suceder o ser el próximo presidente. Y a causa de eso, que hizo Porfirio Díaz, sintió que era un threat, no sé la palabra en español, un threat. Entonces envió a Madero al cárcel a causa de su libro y que estaba tratando de ganar la presidencia de Díaz, más o menos. Entonces, Madero tenía un plan, hizo un plan y Madero organiza la Revolución Mexicana. El plan de San Luis es más o menos lo que empezó la Revolución Mexicana en este caso. El plan de San Luis más o menos dijo sobre que todas las personas y los pueblos deben estar en la lucha con Madero contra Díaz. Entonces Madero citó al pueblo mexicano el 20 de noviembre, ese era el primer día de la Revolución Mexicana, el 20 de noviembre para luchar en contra del gobierno de Porfirio Díaz. Entonces, Diego Rivera pintó muchas murallas o murales en la Ciudad de México sobre la Revolución Mexicana. Vamos a hablar más sobre las diferentes partes después que terminamos de tomar apuntes y aprender sobre la revolución para entender mejor quiénes están en las diferentes partes. Cuando yo viví en México, yo vi esas murallas y son grandísimas. Están en el palacio, en el centro de la Ciudad de México. Están impresionantes, están grandes. Entonces, los personajes. Vamos a hablar de los personajes. Eso va a ayudar con sus apuntes, más o menos, de las personas de la Revolución Mexicana. Entonces, la primera persona que hablamos hoy era Porfirio Díaz. Porfirio Díaz era el presidente que el público o las personas del campo, lo que sea, ya no querían a él. Pancho Villa, ya no hablamos de él todavía, pero Pancho Villa y Pascual Orozco hicieron y crearon un ejército en el norte de México que se llamaba la División del Norte. Eso era uno de los ejércitos que vamos a ver más tarde que luchó contra Díaz y otras cosas que no querían, obviamente. Ideas que no querían y personas que no querían gobernar a su país. Francisco I. Madero era el hombre que puso toda de la revolución en moción con la ayuda de Villa y Zapata y sus ejércitos.
Entonces Villa y Zapata eran los dos lados más o menos. Pancho Villa era del norte y Emiliano Zapata era del sur. Entonces el sur, Emiliano Zapata, entonces empezó otro ejército del sur con una lema. Una lema es como un dicho o saying. Tierra y libertad. Y podemos ver tierra y libertad en una parte de los murallas de Diego Rivera. Entonces podemos ver tal vez que esas son las personas que estábamos hablando, ¿verdad? Las personas del gobierno. Entonces, el hombre que puso todo en moción, más o menos, con la ayuda de Villa y Zapata, era Francisco I. Madero. Entonces, ¿qué pasó? Madero gana la presidencia. Otra parte podemos ver aquí es cuando Madero tal vez gana la presidencia. Bien. Entonces, ¿cuáles fueron sus logros, sus cosas más importantes que hizo Madero? Por la primera vez, el pueblo mexicano pudo votar por su gobernante. Eso era algo muy importante. Entonces, después que él empezó eso, fue la primera vez que el pueblo mexicano pudo votar por su gobernante o el presidente. Los campesinos trabajaron su propia tierra, no como cuando podemos regresar a, dame un segundo, aquí, al hacendado y campesino que estaba durante Porfirio Díaz y su reino más o menos, que todos los campesinos trabajaban su propia tierra, pero no ganaban nada de la tierra. Todo el dinero y todo fue a los ricos, más o menos. Los mexicanos ya no fueron tan maltratados tampoco. Entonces, como estaban trabajando su propia tierra, me imagino que estaban más felices, ¿verdad? Entonces, pero no todo fue bueno para lo que hizo Madero. Entonces, algunas personas sintieron que Madero no estaba haciendo todo lo que prometía cuando estaba buscando ser el presidente. Entonces, Madero exige, después que sube al reino del presidente, exige que Emiliano Zapata disuelve o su ejército ya, para que ya no existe. Entonces, Zapata no está feliz con eso porque no está cumpliendo sus promesas, más o menos Madero. Entonces, Zapata, 11 días después que Madero recibe la presidencia, Zapata escribe el plan de Ayala con un maestro Otilio Montaño Sánchez. Y él, no conocemos mucho de Otilio Montaño Sánchez, además que ayudó a escribir el plan de Ayala. Entonces, el plan hizo algunas cosas. Primero, rechazó la presidencia de Madero. Entonces dijo, ya no queremos a Madero como presidente. Quería elecciones libres. Nombró a Pascual Orozco el líder de la revolución y no Madero. Y confirmó el estado agrario de la revolución. Entonces, hablaba del estado de la agricultura en la revolución y que no estaba mejorando tanto, ¿sí? Y porque Madero tenía promesas de cambiar el estado agrario completamente. Entonces, no, nada cambió. Entonces, la escena trágica es la próxima parte, que es uno de las partes más importantes de lo que vamos a hablar de la Revolución Mexicana, porque era un golpe de Estado. Un golpe de Estado es un coup d'etat o un overthrow of the government, ¿verdad? Entonces, entre el 9 y el 19 de febrero de 1913, había un hombre que se llamaba Huerta. Vamos a ver una foto, ¿verdad? Huerta, aquí está. Pero Huerta fue nombrado
secretario de Guerra y Marina, como estaba parte del grupo contra el presidente. Entonces, Huerta era en contra Madero y lo que estaba haciendo. Entonces, eso está pasando en la Ciudad de México, en el centro. Entonces, podemos ver aquí, eso es el palacio que está en el Zócalo, el centro de la Ciudad de México. Aquí están los muertos que pasó durante esos 10 días de febrero de matanza, más o menos. Entonces, Huerta fue nombrado el secretario de Guerra y Marina y el presidente lo nombró, el presidente Madero. Sintió que necesitaba cambiarlo, ¿sí? Y terminó en el asesinato del presidente y su vicepresidente. Entonces, lo que pasó, Huerta estaba feliz de ser el secretario, pero quería ser el presidente, porque pensó que podría hacer mejor que lo que estaba haciendo Madero. Entonces, Huerta junto con Henry Lane Wilson, el embajador o ambassador de los Estados Unidos en México, ayudó, bueno, Henry ayudó con el asesinato de Madero, ayudando a Huerta. Entonces, el 20 de febrero, Huerta se hizo presidente después que mató a Madero. Entonces, eso fue el coup d'etat, podemos decir, pero en español es golpe de Estado, ¿verdad? Y México fue convertido en una dictadura militar. Obviamente, tal vez eso es lo que todo el país quería, tal vez no. Entonces, dicen después que eso pasó, que Huerta era uno de los grandes traidores del país de México. Y todos sus enemigos se levantaron otra vez contra Huerta. Entonces, tampoco estaban felices con Huerta como presidente. Entonces, Álvaro Obregón, Venustiano Carranza, Pancho Villa y Emiliano Zapata siguieron luchando. Podemos ver, los rebeldes siguen luchando en los campos en el norte y en el sur también, como Zapata y Pancho Villa. Entonces, después de un tiempo, Venustiano Carranza se hizo presidente por un tiempo corto. Y él habla muy vagamente de sus planes para la reforma agraria. Según eso, como no tenía un plan más o menos para la reforma agraria, lo que todo el país quería, pierde el apoyo de Zapata, el parte del sur de México. Entonces siguen luchando para el poder de México. Y vamos a hablar más sobre qué pasó, pero antes que terminó en 1920. Entonces había algunas cosas más que vamos a hablar mañana en clase o miércoles sobre qué pasó entre que estas cuatro personas estaban luchando y la terminación de la guerra. Pero vamos a ver un repaso de lo que vimos hoy. Excuse me. Si mi YouTube sube. Lo siento, chicos. Ok. Vamos a intentar otra vez. Yo aquí estoy bien, Moby. No te preocupes por mí. Queridos Timmy Moby, ¿por qué empezó la Revolución Mexicana? Gonzalo. La Revolución Mexicana empezó en 1910 por un levantamiento en contra del gobierno del presidente Porfirio Díaz. Bueno, está bien, Moby. Porfirio Díaz era un dictador, aunque oficialmente
presidente. Díaz llegó a la presidencia por primera vez en 1876. Durante los siguientes 35 años, Díaz logró estabilizar al país y promover el desarrollo económico. Se construyeron ferrocarriles, carreteras, minas y se recibió inversión extranjera, principalmente de Estados Unidos. A pesar de todo el desarrollo económico, Díaz y su gobierno no se preocuparon por combatir la pobreza en México. Bueno, Moby, la riqueza del país es de poco. La mayoría de los mexicanos eran muy pobres. El campo estaba organizado en enormes ranchos llamados haciendas. En muchas de estas haciendas maltrataban a sus trabajadores. Sí, en muchos casos vivían igual o peor que esclavos. Esta situación era similar para los trabajadores en otros sectores, como en las minas y en los trenes. Además, como tú bien me recordaste, Moby, Porfirio Díaz se había convertido en 1876. Díaz había llegado al poder bajo el lema de no reelección, limitando a cada presidente a un solo periodo de 4 años en el poder. En 1884 se hizo reelegir por primera vez, violando su propia política una y otra vez hasta las elecciones de 1910. Al acercarse las elecciones de 1910, Díaz habló sobre la democracia en México en las entrevistas Díaz-Krillman, donde dijo que México estaba listo para un nuevo presidente. En consecuencia, un grupo de representantes se unieron para apoyar a Francisco I. Madero como candidato a la presidencia bajo el lema sufragio efectivo, no reelección. Madero estaba seguro de poder ganar esta elección y hasta había escrito un libro sobre ella. Díaz se dio cuenta de esto y mandó encarcelar a Madero. Cuando llegó la elección, Díaz organizó un fraude y se declaró ganador. Madero escapó de la cárcel y vio que solo a través de una lucha armada podría haber democracia en México. Madero escribió el Plan de San Luis, llamando el 20 de noviembre de 1910 empezó la Revolución Mexicana. A Madero se unieron activistas y revolucionarios de todo el país. En el norte, Pascual Orozco y Pancho Villa formaron un ejército conocido como la División del Norte. En el sur, Emiliano Zapata se unió al levantamiento con el lema Tierra y Libertad. Con tantos enemigos, el gobierno de Díaz duró poco más, y en 1911 Madero asumió la presidencia. Madero tenía las mejores intenciones, pero el país tenía muchísimos problemas después de 35 años de dictadura. Orozco, Villa y Zapata sintieron que Madero se estaba tardando demasiado para cumplir sus promesas, y continuaron sus movimientos armados. En 1912 empezó un nuevo levantamiento dirigido por generales leales a Porfirio Díaz. Lograron que parte del ejército federal lo siguiera, y empezó una sangrienta batalla dentro de la Ciudad de México conocida como la Escena Trágica. Durante esta batalla, Madero se vio obligado a nombrar a Victoriano Huerta como secretario de Guerra y Marina. Huerta no tardó en traicionar a Madero, encarcelarlo y ordenar su asesinato. Huerta aprovechó este momento y con el apoyo del embajador de Estados Unidos, Henry Lane Wilson, salió victorioso de la batalla y convirtió a México en una dictadura militar, usando el ejército para reprimir a quienes se opusieron a él. Sí, Moby, Huerta es recordado como uno de los peores traidores de la historia de México. Huerta se hizo de muchos enemigos y se levantaron en su contra personajes como Venustiano Carranza y Álvaro Obregón. Todos los revolucionarios unieron sus fuerzas para derrocarlo. Bueno, ahí acabó la primera etapa de la revolución. Zapata, Villa, Carranza y Obregón pasaron otros 6 años luchando por el poder hasta que finalmente acabó la guerra en 1920. Pues no podemos contar todo en una película. Bueno, resolver los problemas de trabajadores y del campo no es tan fácil. Derrocar al dictador es buen comienzo. ¿Tengo razón? ¿De qué tengo razón? ¡Au! Eso dolió. Ok, chicos. Entonces, ustedes tienen sobre las diferentes personas de la Revolución Mexicana y que ahora, mañana, vamos a seguir hablando sobre la Revolución Mexicana y que pasó antes que terminó en 1920.
Quiero acordarles que el miércoles todavía tenemos la mesa de hablar en el almuerzo B conmigo en mi sala o en el almuerzo A en la sala de señora King. Si tienen preguntas sobre eso o sobre cualquier otra cosa, pueden mandarme un correo a perezjessica@mhacd.k12.wi.us o me pueden mandar un mensaje en Edmodo. Hasta el miércoles y que tengan un buen día.